Espero que todos tengan una muy buena tarde. En este momento les está llegando un pequeño laboratorio igual voluntario para que lo puedan resolver en 10 minutos. Es sobre el proceso cautelar, que fue nuestra última clase. Igual en 10 minutos yo estoy conectándome nuevamente con ustedes para dar inicio a nuestro tema del día de hoy, que como ustedes verán ya nos estamos involucrando al juicio ordinario. Voy a dar una breve anticipación de procesos de conocimiento y luego vamos a hablar del juicio ordinario. Tienen 10 minutos, a las 2:31 estaré conectándome con ustedes nuevamente. Con permiso.
Muy bien, ya hemos concluido esta fase de laboratorio. Vamos a iniciar ya con nuestra clase. Quiero comentarles de que pude determinar que 9 de ustedes obtuvieron 10 puntos sobre en el laboratorio. Eso me motiva a seguir trabajando de la mejor manera, siempre con estos laboratorios que nos pueden permitir irnos preparando. Era un laboratorio muy sencillo, de verdad. Quien recibió mi clase no tendría que haber estudiado ni haberlo leído nada para poder responder los mismos, pero recuérdense que en el momento de las pruebas pues va a ser completamente distinto porque esto ya lo aplicamos a casos concretos. Hoy venían preguntas como muy directas y ya después hay que aplicarlo a casos concretos. Pero bien, estimadas amigas y amigos, hoy vamos a hablar de procesos de conocimiento y del juicio ordinario. La idea es, como ya les había mencionado, que empecemos ya a hablar de lleno en el proceso ordinario. Es bien importante que tengan ustedes presente que normalmente mis clases teóricas, en algún momento tal vez prácticas, pero normalmente teóricas, lo que trata de explicar es lo que en esencia contiene el Código Procesal Civil y Mercantil, con algunos aspectos doctrinarios que para mí esto deviene ser una cuestión secundaria. Lo importante es que ustedes conozcan su Código Procesal Civil y Mercantil y su procedimiento. Hoy vamos a hablar del juicio ordinario y voy a hablar un par de minutos, 5 o 10 minutos tal vez, sobre lo que son juicios de conocimiento del que ya platicamos en su oportunidad, pero esto es para involucrarlos a ustedes ya en el ámbito del juicio ordinario. Primero, pues habrá que decir y hay que recordarles a ustedes que en su oportunidad estuvimos hablando de los procesos, que no es ni más ni menos que una secuencia de etapas o de actos que buscan una finalidad. Normalmente la finalidad del proceso en general, perdón, del proceso judicial en general, es resolver un conflicto. Pero ya mencioné en su oportunidad de que eso se queda corto cuando realmente la finalidad de un proceso judicial es mantener la paz social. Pero ya hablando en forma individual, nosotros lo que hacemos es que presentamos un proceso simplemente porque queremos resolver una controversia y vamos a regular o a tramitar ese proceso de inicio a fin para que al final, lo estoy hablando de lo normal, al final sea un juez el que decida si efectivamente nosotros tenemos o no tenemos la razón. Con eso el juez va a realizar su actividad jurisdiccional, nosotros vamos a ejercer nuestra acción, el demandado su derecho de defensa, basado en que la Constitución dice que nadie puede ser condenado si no ha sido citado, oído y vencido en un proceso legal, y posteriormente pues va a venir la resolución final de la sentencia. Nosotros clasificamos los procesos de distinta manera. Recuérdense que hablamos de procesos, por ejemplo, principales, accesorios, atendiendo a la jerarquía, atendiendo a su estructura, hablamos de procesos contenciosos y voluntarios, pero hoy me voy a concentrar más a la clasificación que los divide atendiendo a su función o su finalidad. ¿Cuál es la función que persigue el proceso? ¿Qué finalidad busca el proceso? Y recordarán que yo les decía que esta clasificación era muy importante porque nuestro Código Procesal Civil en cierta forma la recoge en distintos libros y esto viene siendo casi no diría que la palabra es copia, una réplica de lo que era el Código del Uruguay de los años 40 del siglo pasado, que por cierto lo trabajó Eduardo Couture, un tratadista uruguayo. Entonces, en ese orden de ideas, atendiendo a la función que buscan los procesos, yo les expliqué que había procesos cautelares o precautorios de conocimiento y de ejecución. Ya hablamos en su oportunidad de este proceso cautelar o precautorio en 2 sesiones anteriores y recordarán ustedes que el proceso cautelar o precautorio pues es un proceso previo que lo que busca es resguardar cierta prueba para el futuro o decretar ciertas medidas que puedan permitir una ejecución forzada para el futuro. En términos generales, el proceso cautelar lo que busca es garantizar las resultas de un futuro juicio. Eso es bien importante. Por otro lado, estaban los procesos de conocimiento y por último los procesos de ejecución. Pero realmente, ¿qué es un proceso de conocimiento? En la doctrina,
le llamamos también proceso de cognición. En el código se le llama el proceso de conocimiento. Y realmente lo que es este proceso es que es realmente el verdadero juicio. Este proceso es en el que el juez va a analizar mentalmente las pruebas y el juez va a decidir y va a declarar un derecho. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, ya pensando en el análisis que va a hacer un juez, solo para efecto de que vamos entendiendo, un juicio de conocimiento a un proceso cautelar como los que vimos en las sesiones anteriores o un proceso de ejecución que vamos a hablar el próximo semestre? Bueno, si son tres procesos, uno es de cautelar, uno es de conocimiento y uno es de ejecución, en el proceso cautelar el juez realmente no entra a razonar ni a decidir nada del fondo. Recuérdense que son medidas cautelares, simplemente garantizando lo que pueda suceder en un juicio futuro. El juez va a decretar un embargo, va a decretar una medida de arraigo, va a ordenar una prueba anticipada, pero todo esto es simplemente para preparar el proceso futuro. El juez no entra a decidir. Si ustedes le piden al juez el arraigo de X persona, solo cumplan con los requisitos que la ley exige, que en todo caso sería que el juez les fije una fianza y ustedes la paguen para que el juez les decrete el arraigo. ¿Tendrá ustedes o no tendrán la razón? Ese no es un problema en ese momento del juez. Si ustedes le piden al juez realizar una prueba anticipada de declaración de testigos que están próximos a ausentarse, el juez les va a decretar la prueba anticipada de declaración de testigos y va a recibir sus testigos. Si ustedes lo van a usar en un proceso futuro, no lo van a usar, pero el juez no entra a decidir sobre ese tema. Cuando surge la controversia y entonces alguien invoca la violación de una norma sustantiva, cualquiera, vamos a pensar en otro tema tal vez importante que se me puede venir en este momento a la mente. Recuerden ustedes, yo recuerdo que hay una norma en el Código Civil que prohíbe, por ejemplo, construir sembrar árboles a menos de 3 metros de la pared medianera. Ustedes se recuerdan que la pared medianera es una forma de copropiedad forzosa, que es un seto vivo, una pared, una franja, que divide dos predios contiguos y que, como está exactamente a la mitad de esa división, pues no es ni de A ni es de B, sino es en copropiedad de ambos, pero forzosa porque no podemos abrir ventanas en ella, no podemos. Entonces, la ley en alguna norma dice que nosotros no podemos sembrar árboles a menos de 3 metros de distancia. Pensemos que alguien, vecino nuestro, siembra un árbol a la par de la pared medianera, lo cual la ley prohíbe. Ahí hay una inconformidad, ahí hay un inconveniente, ahí hay una discusión, ahí hay una molestia. Y por consiguiente se va a tratar de resolver. Pensemos que agotamos todas las vías de conciliación, de mediación, de transacción que pudiéramos hacerla extrajudicialmente y recurrimos ante un órgano jurisdiccional. Cualquier controversia de la naturaleza que sea, si es a través de un órgano jurisdiccional, tiene que desarrollarse a través de un debido proceso. Entonces, no voy a pensar en el proceso cautelar porque ya lo expliqué. Claro que podemos plantear un proceso cautelar aquí, pero me interesa mucho el proceso de conocimiento. ¿Qué significa el proceso de conocimiento? Que el juez, mediante un verdadero juicio, mediante la aportación de medios de convicción, el juez mentalmente va a analizar a quién le debe dar la razón. Va a venir la persona a la que le sembraron el árbol a 3 metros a menos de 3 metros de distancia a la pared medianera, y esta persona va a plantear una demanda buscando que obliguen a la otra parte a quitar el árbol o la planta o lo que hubiera hecho a través y violando las normas sustantivas. Y tendrá que probar efectivamente que se han violado esas normas sustantivas. La otra parte, por el contrario, el demandado, pues, va a justificar y se va a defender, no sé de qué manera, aduciendo que no es pared medianera, aduciendo que no hay 3 metros de distancia, aduciendo pues, tantas cuestiones o etapas. Entonces, ambas partes entran en un conflicto, en una contradicción, donde A pretende algo y B lo contrario. Entonces, el juez debe de analizar, desarrollar mentalmente un juicio y tomar una decisión en darle la razón a A o darle la razón a B. Eso no pasa con el proceso cautelar que expliqué la semana pasada. El proceso cautelar, insisto, el juez no hace ningún análisis. Entonces, aquí, en este juicio de conocimiento, realmente se desarrolla una verdadera actividad jurisdiccional, porque las gentes llegan creyendo tener el derecho, tanto el actor cree tener el derecho como el demandado. Cuando se defiende, cree tener el derecho. Y por consiguiente, el juez debe de determinar, mediante el debido proceso, mediante la aportación de los medios de convicción, decidir
a quién de los dos les da la razón, por quién de los dos decide el juez. Pudiera suceder, estimadas amigas y amigos, entiéndanlo bien, que el juez pudiera no decidir por ninguno de los dos. Es decir, no le da la razón a uno ni le da la razón a otro, lo cual puede ser válido. ¿Por qué? Pues porque no probó nadie nada, y entonces automáticamente la situación incómoda va a quedar en la misma posición. Si el juez declara sin lugar la pretensión de A, no va a ordenar que se bote el árbol o que se quite la planta, y si B se defiende y alega alguna circunstancia que tampoco prueba, pues entonces el juicio va a quedar en la misma forma de stand-by. Lo normal es que el juez al realizar el juicio le dé la razón a uno o le dé la razón al otro. Lo que sí nunca podría suceder es que el juez le dé la razón a los dos, porque el sistema de justicia no podría hacer eso. Si hay una norma que regula una situación imperativa o prohibitiva, al momento que se desarrolla o se incumple, alguno de los dos pudiera tener la razón o no, pero no que los dos la tengan. Por consiguiente, la decisión del juez tiene que ser o decidir a favor del actor o decidir a favor del demandado o simplemente no decidir a favor de ninguno, pero nunca decidir a favor de ambos. Esto es un aspecto bien importante. Todos los juicios de conocimiento sirven para eso, son unos verdaderos juicios y lo que buscan al final es simplemente determinar y dictar una resolución que puede variar. Ya sobre estos temas lo explicamos en su oportunidad. Podemos tener un juicio de conocimiento que es una simple mera declaración, es decir, es una especie de reconocimiento al derecho o a una relación jurídica sin que esto conlleve ninguna prestación ni sustituya una situación normal. Yo les decía a ustedes, por ejemplo, un proceso de conocimiento donde solo se pretende una mera declaración. Vamos a pensar, se me ocurre en este momento, en el derecho de propiedad o de posesión. A alega que un bien es de su propiedad y B alega que no, que es de su propiedad. ¿Qué es lo que está haciendo el juez cuando decide a quién le da la propiedad? Un simple reconocimiento a ese derecho. No, el derecho, la propiedad no es de A, es de B. No, la propiedad no es de B, es de A. Lo que está haciendo el juez es un reconocimiento a ese derecho que ya se tenía. No está condenando a alguien a cumplir una obligación de dar, hacer o no hacer, ni tampoco está sustituyendo y creando una situación jurídica nueva. Entonces vamos a encontrar procesos de conocimiento que solo pretenden una mera declaración. El juicio de propiedad y de posesión es un ejemplo de lo que acabo yo de explicar. En el transcurso del curso, por supuesto, estaremos hablando de distintas clases de procesos y ahí posiblemente yo les estaré recordando algunos temas de esta circunstancia. Hay otros procesos de conocimiento que aquí sí crean una situación nueva, constituyen una situación nueva. Es decir, no existía, pero la decisión del juez hace crear una situación nueva. Yo les pongo en la filmina, como ustedes pueden ver, por ejemplo, los juicios de divorcio o de filiación. ¿Qué pasa en un juicio de divorcio? Pues dos personas están casadas y cuando el juez dicta la sentencia y declara con lugar la demanda, automáticamente las convierte en solteras. Ellas eran casadas y el juez las convierte en solteras. ¿Qué pasa con un juicio de declaratoria de unión de hecho? Dos personas vivieron juntos por más de 3 años, nunca declararon su unión de hecho, una planteó la demanda para que se declarara la unión de hecho, y aquellas dos personas que legalmente no eran unidas de hecho, el juez las declara unidas de hecho, crea una situación jurídica nueva. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en los juicios de filiación? Bueno, cuando una madre plantea un juicio para declarar la paternidad del padre, con quien no está casado, si no es extramatrimonial, y el juez declara la paternidad, automáticamente convierte a una persona demandada en padre de un hijo, que en este caso es el actor, y el padre que no tenía hijos, ahora ya tiene hijos, y el hijo que no tenía padres, ahora ya tiene padre. ¿Por qué? Por una decisión de un juez. El juez está creando una situación nueva. Y sucede a la inversa. ¿Qué sucede si un padre impugna la paternidad de su hijo? Un padre casado que estima que su hijo no es su hijo, impugna la paternidad, demuestra que no es su hijo y el juez declara con lugar la impugnación y entonces sucede que el padre que originalmente era padre, el juez lo convierte ya no en padre de ese. Y el hijo que tenía un padre, pues automáticamente deja de tener por lo menos al padre que legalmente tenía. Posiblemente habrá un padre
natural, pero eso será decisión de otro proceso. Bueno, lo que trato de explicar entonces es que hay juicios de conocimiento que lo que pretendan es crear una situación nueva. Los primeros simplemente declaran una situación que ya existe, la confirman, los juicios de conocimiento que simplemente buscan una mera declaración, y los juicios de conocimiento que buscan un acto de constitutivo, la creación de una situación nueva, pues se llaman juicios de declaración constitutiva. Ustedes también recordarán que cuando hablamos de su oportunidad de la acción, vimos que habían acciones declarativas, habían acciones constitutivas, acciones de condena. El proceso en que se tramita, pues es un proceso declarativo, constitutivo de condena. Los juicios de conocimiento pueden ser declarativos, constitutivos de condena, y la sentencia que se va a obtener, pues es una sentencia declarativa, o puede ser una sentencia constitutiva, o puede ser una sentencia de condena. Por supuesto, el tercer proceso de conocimiento es muy importante para efectos de la explicación que aquí estoy dando, y son los juicios de conocimiento que lo que buscan es una declaración de condena. Estos juicios de conocimiento lo que buscan es imponer una obligación en la sentencia, un dar, hacer o un no hacer. A mí me chocaron mi carro, un juicio de daños, quiero que condena a 10,000 quetzales, y obtengo una sentencia que condena a 10,000 quetzales a pagar. Yo quiero pasar de mi propiedad a una calle, pero hay un predio que me lo impide, y planteo la constitución de una servidumbre de paso, y el juez ordena abrir una servidumbre de paso, y es una obligación de hacer. Yo quiero evitar que X persona pase por mi propiedad porque no es necesario y quiere utilizar la mía, y pido que simplemente se cierre el paso. Es una constitución, una obligación de no hacer. Es decir, lo que buscamos a través de este proceso de conocimiento es que la declaración que va en la sentencia constituya una obligación de dar, hacer o no hacer. Cuando ustedes vean una sentencia que dice, y se condena al demandado a pagar tal cantidad de dinero en el tercero día, o se condena al demandado a entregar un vehículo en tanto tiempo, o se condena al demandado a constituir una servidumbre de paso, estamos hablando de una sentencia condenatoria, una sentencia de declaración de condena, que impone un dar, hacer o un no hacer. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque la sentencia de esta naturaleza, las sentencias de condena, son las que nos constituyen títulos ejecutivos para pasar al tercer proceso atendiendo a su función. Hablé de proceso cautelar, hoy en este momento hablando del juicio de conocimiento, pero me adelanto, y el juicio de ejecución. En el juicio de ejecución el juez no hace ningún análisis tampoco para efecto de determinar un derecho. El juez no dice A o B tiene el derecho. ¿Por qué? Porque ya el juez, cuando recibe la demanda de ejecución, ya le están acreditando documentadamente el derecho. La sentencia que condena a pagar a alguien 10,000 quetzales, o que condena a alguien a traer un vehículo, o que condena a alguien a abrir una servidumbre, si esa sentencia no se cumple en el tiempo que dice la sentencia, entonces hay que ejecutarla, y allí surge el proceso de ejecución. Como les digo, el juicio de conocimiento es el típico proceso, el típico juicio, típico proceso donde el juez va a razonar para determinar a quién le corresponde el derecho. No lo hace en el proceso cautelar ni lo hace en el juicio de ejecución. En el proceso cautelar simplemente decreta la medida que pretenda garantizar las resultas de un juicio futuro, y en el proceso de ejecución al juez ya tiene que ir acreditando a través de un título quién tiene la razón, a quién le corresponde la razón. En el transcurso de todo este semestre, yo voy a estar hablando de 4 procesos de conocimiento. El código regula realmente 3. Del cuarto solo hay 2 artículos, como ya otras veces lo he mencionado. Los juicios de conocimiento, donde se hace un verdadero análisis jurídico y el juez determina a quién le corresponde una razón o quién le corresponde el derecho, son el juicio ordinario, que es el que va a ser motivo de análisis de todo este semestre hasta el final del mes de mayo, que tendremos ya terminando nuestros exámenes. Esto va a ser juicio ordinario, de hoy en adelante solo juicio ordinario. Y el otro semestre vamos a estar hablando de un juicio novedoso para el Código. El Código Procesal Civil va a cumplir ya 60 años, 70 años va a cumplir. Vamos a ver. Sí, 60, 40, 70 años. Y ese código en 1965 no regulaba el código anterior, el juicio oral. Vamos a tener un juicio oral,
un juicio novedoso, lo vamos a explicar el otro semestre, es un juicio de conocimiento, pero para asuntos particulares que la misma ley dice cuáles son. Y luego vamos a estar analizando un juicio sumario, que también es un juicio de conocimiento donde se declaran derechos controvertidos, pero también para temas particulares que la ley también establece cuáles son. Es decir, los tres principales procesos de conocimiento que conoce un juez es un juicio ordinario, que es el prototipo de los juicios. De ese juicio ordinario el juez jala los artículos para aplicarlos al juicio oral y al juicio sumario. Y vamos a encontrar juicio oral y juicio sumario, procesos muy especiales para cosas particulares, insisto que vamos a ver el semestre entrante. Entonces, ¿qué vamos a explicar nosotros a partir del día de hoy? Todo el juicio ordinario, desde la demanda hasta la sentencia. ¿Y en qué nos va a servir? Que todo lo que aquí aprendamos, amigos, lo vamos a estar aplicando por analogía el otro semestre en los demás procesos. Claro, aparece un proceso arbitral, ese no lo administran jueces, eso no lo regulan jueces, es más, está prohibido que un juez pueda ser árbitro, sino que son personas particulares. Yo voy a explicar este juicio arbitral también cuando sea el momento oportuno, cuando terminemos el semestre entrante. Entonces, estos son los 4 procesos de conocimiento, 3 de esos conocimientos eminentemente del juez y un cuarto que es conocido por árbitros, es decir, personas particulares. Bueno, ya en ese orden de ideas vamos a pasar a analizar. Deme un segundito, por favor, mientras preparo aquí toda la... Vamos a empezar voy a analizar ya lo que es el juicio ordinario. Es importante que sepan ustedes que en relación a este juicio ordinario, hoy, en este momento, lo que voy a estar tratando de explicar es un aspecto muy, muy general. Igualmente, por favor, tengan muy presente ustedes que cuando yo esté hablando del juicio ordinario, esto es en la mera teoría, nos vamos a encontrar esa oportunidad con aspectos en los cuales no voy a explicar que es un juicio ordinario. Pero tengan ustedes la idea que en este semestre, todo lo que nosotros hablemos normalmente se va a referir al juicio ordinario. O sea, en otras palabras, tal vez estoy hablando y no me he dado a entender. Todo este semestre lo vamos a estar hablando sobre este proceso. Este trámite de juicio ordinario va a ser nuestro instrumento en este semestre. Tal vez va a variar un poco el trámite incidental porque va involucrado a esto, pero de ahí es el juicio ordinario. Si yo pongo un caso en el segundo examen parcial, un caso en el examen final, y yo le pregunto a la vía, no me van a contestar juicio oral, juicio sumario, juicio de ejecución, porque eso ustedes no lo han visto, y por ende no tendría por qué preguntarlo yo. Pero sí va a ser juicio ordinario. Es el prototipo de los procesos. Si alguno de ustedes me pregunta por qué se llama juicio ordinario, les voy a explicar la historia y de real. Antes de que el código entrara en vigencia, cuando estaba estudiando, sacaron un concurso, el concurso público, para ver quién le ponía nombre al nuevo juicio, que nuevo juicio de conocimiento y el nuevo juicio que iba a haber en el código. Y entonces les preguntaron, pero le dieron pistas a la gente. Le dijeron, miren, este juicio es el juicio normal, es el juicio corriente, es el de aplicación general. Entonces, bueno, entonces dijeron, entonces esto es un juicio ordinario. Es mentira, lo de la historia es mentira, por supuesto que no tuvieron que hacer ningún concurso para esto. La palabra les está diciendo a ustedes que es el juicio normal, es el juicio ordinario, es el juicio común, es el juicio de aplicación general. Es decir, si no existieran otros juicios especiales, este sería el único juicio que deberíamos de aplicar para cualquier cosa, que se quebró la pierna y quiere demandar a la empresa, es un juicio ordinario, y si quiere alimentos debería ser un juicio ordinario, y si quiere sacar a alguien de su casa debería ser un juicio ordinario, y si quiere cobrar daños es un juicio ordinario, y si quiere impugnar un testamento es un juicio ordinario, y si quiere impugnar o reivindicar una propiedad, así debiera de ser. Pero no es así. La idea del proceso es que tengamos un juicio común, que es este, pero a la vez para cosas muy particulares, donde se necesita más celeridad, donde se necesita menos tiempo, donde se requiere que se decida más, valga la verdad, más pronto, pues entonces el legislador pensó en procesos especiales. El sumario, y el oral debían ser procesos más cortos. Lo que pasa es que si nosotros aplicamos un juicio oral a cualquier cosa conforme a la normativa actual, habrían cosas que no podríamos probar por la limitación del tiempo de prueba. Por ende, hay un juicio ordinario muy amplio, muy extenso, que aplicamos para cualquier cosa. Si alguno de ustedes va por la calle
y se cae en el alcantarillado que estaba abierto, que a la Municipalidad de Guatemala no se lo quieren demandar, ahí está el juicio ordinario. El monto, pues no hay ningún monto. Si a ustedes, alguien les quita su lápiz, que es de tanto cariño, y dice él que él es el dueño del lápiz, y ustedes quieren reivindicar la propiedad del lápiz, pues tiene que plantear un juicio ordinario. El juicio ordinario es un juicio que en el papel, ya les decía a ustedes, pues dura 69 días en el papel, pero en la realidad puede durar hasta 6 años. ¿Cuál es el trámite de este juicio ordinario? Bueno, para empezar, es bien importante, aquí les voy a estar trasladando a ustedes, tal vez hasta con figuritas, quiero contarles que eran mis primeras filminas que desarrollaba a través de este programa y entonces estaba como muy emocionado, hasta poniéndole dibujitos al tema. Pero aquí lo que estoy visualizando es un hecho de tránsito. Hay un hecho de tránsito, alguien colisionó un vehículo, la persona que está acá pues tiene todo el interés de resolver la controversia, pero quien chocó no tiene interés. Un accidente en un semáforo, normalmente todos los dos creen que tienen la razón y que los dos iban en verde. Un accidente en una calle, en una avenida, el que va por la calle justifica que el que iba a la avenida lo vio y que pudo haber pasado y no pasó, y entonces a veces no hay manera de que alguien se reconozca responsable de esa situación. Si se reconoce responsable, pues es fácil, pagando o comprometiéndose a través de un documento legal y se evita el conflicto, pero aquí pensemos que no lo hay. Entonces, pues surge una controversia, esta controversia no tiene un trámite especial en el código, ustedes analizan las normas del juicio oral y juicio sumario y no aparece dentro de las cosas que se tramitan en esa vía, entonces tenemos que hacer el trámite en vía ordinaria. Entonces, todos los asuntos que no tienen un trámite especial en el código, se tramitan en juicio ordinario. Si ustedes encuentran en el código tal cosa y dice, y esto se tramita en vía oral, entonces ya no es juicio ordinario, tiene que ser vía oral. O dice, esto es trámite sumario, es juicio sumario, no. Pero si no dice nada, la controversia surge y no aparece dentro de la ley que este tenga un trámite especial, entonces tenemos que llevar este juicio ordinario, el juicio común, el juicio corriente, de aplicación general. Si yo a un estudiante le preguntara que me dé el trámite de un juicio ordinario, me podría decir rápidamente, mis estimados amigos, ese estudiante, el juicio ordinario es el siguiente. Se presenta la demanda, se emplaza por 9 días, primero los 6 días son para interponer excepciones previas, luego se abre prueba por 30 días, se señala 15 días después del término de prueba para los alegatos o el día para la vista, y 15 días después debe dictarse la sentencia. Este es un juicio ordinario. Y así se oye tan fácil y tan sencillo. Yo lo voy a explicar con sus pasos de aquí hasta el último momento, y ustedes se van a dar cuenta que es así como lo acabo de explicar. En cuestión de 30 segundos le acabo de decir y qué es. Pero también es bien importante, porque eso lo he vivido yo en experiencia propia, que usted no debe concentrarse a que el juicio ordinario, no, usted debe saber que cualquier controversia que no tenga un trámite especial se tramita en juicio ordinario. El día de su examen privado, su examinador le va a decir, mire, fíjese que hubo un problema, se suscitó de tal manera, entonces usted se involucra, ese es un tema civil. Y el caso concreto usted lo visualizan en su mente y lo encuadran. ¿Es un juicio oral? No es oral. ¿Es sumario? Tampoco está entre los sumarios. Entonces es un juicio ordinario. Y su examinador va a decir, dígame el trámite. Y usted se va a desahogar. Y le va a decir, este es un trámite ordinario, se presenta y le va a explicar todos los pasos del juicio ordinario. ¿Por qué les digo esto? Porque he vivido en carne propia, cuando en algún momento estaba haciendo exámenes privados, en este momento hace rato que no los hago, pero cuando los hacía, cuando yo al estudiante le decía, mire, le ponía el caso, que era un juicio ordinario, le decía, deme el trámite, y no sabía hacerlo. Yo recuerdo que muchos de los ejemplos eran, mire, quiero que plantee una demanda porque sucede que dos personas que vivieron juntas durante 10 años, ahora pues el señor se murió y la señora llegó con ustedes porque quiere que se declare la unión de hecho, quiere que me den el trámite. Y le digo que el estudiante se queda en la luna, no sabe de qué me estoy hablando. Y entonces le digo yo, bueno, bueno, mire, pues el señor ya está muerto, pero la señora que se queda, de hecho, este es un proceso contencioso. Lógicamente no es voluntario, es contencioso, hay que probar que hubo una convivencia, que vivieron más de 10 años y todo lo demás. Yo no le voy a preguntar a quién va a demandar, porque ustedes ya saben a quién, ustedes ya lo saben. En 4 clases anteriores yo les dije que el representante del muerto es el administrador de la mortuaria.
A eso no se lo estoy preguntando qué proceso va a hacer usted para declarar la unión de hecho esta señora. Pensemos para no ponerla difícil, no está muerto el viejito, los dos están vivos. La señora quiere que se declare la unión de hecho, el señor no quiere declarar la unión de hecho, pero vivieron juntos 10 años con fines de matrimonio. Y entonces recuerdo preguntarle a los estudiantes y el estudiante próximo a ser abogado se queda en la luna. No dice absolutamente nada. Y todavía le insisto y le ayudo. Y de verdad, no. Pero cuando termina, y después de un buen rato y de no poder sacar nada, le digo, mire, y hablando de otra cosa, ¿cuál es el trámite de un juicio ordinario? El trámite de un juicio ordinario se presenta la demanda, se aplaza por 9 días y me lo da todo en 30 segundos. Y le digo, ¿y por qué no me explicó eso para el trámite de la unión de hecho? Porque él lo sabe con naranjas, pero no lo sabe con manzanas. Porque así como en el caso del Chavo del 8 le preguntan cuántos 2 manzanas más 2 manzanas, dices que no lo sé, yo lo sé con naranjas. Mis estimados amigos, yo estoy explicando aquí la teoría, usted ya tiene que aplicarlo en la práctica. Entonces, ¿cómo se tramita un juicio ordinario? ¿Cómo lo voy a explicar? Cuando el caso ya venga a la mente de ustedes ya saben cómo deben de tramitar un proceso de esta naturaleza. Claro, estoy hablando ahorita en términos generales, todavía nos falta muchísimo para recorrer. Todo proceso de conocimiento, todo proceso civil inicia siempre con una demanda o un primer escrito. Pero los procesos contenciosos son una demanda. Yo demando de otro el cumplimiento de una norma que ha violado. Es una demanda. Ustedes presentan una demanda ordinaria, una demanda oral, una demanda sumaria, una demanda de ejecución. En los procesos cautelares, pues no es una demanda, sino simplemente es una solicitud en primer escrito. Y en un proceso, por ejemplo, voluntario, es una solicitud que no hay contienda, no hay discusión. Pero normalmente este primer escrito constituye una demanda. De eso vamos a hablar en su oportunidad, cómo está formada la demanda, cómo se redacta, qué contiene la demanda, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente, ustedes como jueces no podrían desde ningún punto de vista decidir solo con la demanda. Si ustedes fueran jueces, no podrían nunca, nunca, nunca darle la razón a alguien solo con la demanda. Es que qué bonita la demanda que le puso y de verdad ya me convenció. Con todo lo que dice en la demanda, yo estoy convencido que él tiene la razón. No, nosotros tenemos que oír a la otra parte. Derecho de defensa. Nadie puede ser condenado si no ha sido citado, oído y vencido en un proceso legal. Por consiguiente, tenemos que oírlo. Pero ¿qué es lo que hace el juez primero? Analiza la demanda. Si la demanda cumple todos los requisitos que ustedes van a aprender en su oportunidad, entonces el juez le va a dar trámite, dicta una resolución, dicta un decreto. ¿Se recuerdan que dijimos de los decretos autoextendentes? Pues dicta un decreto, 24 horas para dictar un decreto. Y en el decreto le da trámite el juez. Le da trámite a la demanda, pero dentro de esa resolución en que le da trámite a la demanda, lo que el juez debe de hacer es emplazar al demandado. ¿Qué es emplazar? Es un llamamiento que hace el juez al demandado para que comparezca al juicio a tomar una actitud frente a la demanda. El juez le va a dar al demandado 9 días para que tome una actitud frente a la demanda. Entonces, si alguien les pregunta a ustedes qué es el emplazamiento, es un llamamiento que hace el juez al demandado, a la parte contra la que se reclama el derecho, a la parte contra la que se va a plantear la acción, para que en un tiempo manifieste su aceptación o su inconformidad. Acepte o niegue la demanda. Para eso sirve. Y en la ley dice en el juicio ordinario son 9 días. Entonces, ustedes tienen 9 días para contestar la demanda. Hoy estoy hablando que ustedes fueran los demandados. Yo presento la demanda y el juez les va a dar 9 días para que ustedes contesten la demanda. Un momento vamos a hablar de la contestación. Esos 9 días, mis estimados amigos, son días hábiles, contados a partir del día siguiente. Si hoy es martes y hoy recibieran ustedes la demanda de un juicio ordinario, hoy, ustedes tendrían estos 3 días de esta semana, miércoles, jueves y viernes, tendrían los 5 días de la semana siguiente, lunes a viernes, van 8 días, y el lunes de la semana subsiguiente sería el último día para que ustedes presenten un escrito contestando la demanda, normalmente en sentido negativo.
Esa es la fase, así es como funciona el emplazamiento. 9 días del emplazamiento contados a partir del día siguiente en que ustedes les notifiquen la demanda y la resolución que le da trámite, y ustedes tienen 9 días para contestar la demanda. Esto es la primera parte. Presentada la demanda, se emplaza por 9 días. Son 9 días hábiles para eso. Quiero decirles, y esto lo van a aprender ustedes en algunos días cuando estemos hablando de esto, que todo proceso debe cumplir con ciertos presupuestos de validez. Es decir, si no existieran los presupuestos de validez, entonces sucede que nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos. Hay ciertos presupuestos para que el proceso sea válido. Por ejemplo, eso lo van a ver, insisto, vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, ustedes cuando hacen una demanda deben de redactarla como dice la ley. Por ejemplo, la ley dice que debe de ser hechos en forma clara y precisa. Entonces, usted tiene que ser hechos en forma clara y precisa. Imagínense, ustedes ponen, pues vengo a demandar al señor Mario Estuardo Gordillo Galindo en su parte positiva. Pues miren, con el señor Mario Estuardo Gordillo González, allá no hay claridad. En uno hablan de Mario Estuardo Gordillo Galindo, en otro Mario Estuardo Gordillo González, ¿quién es aquí? ¿Quién está demandando? Ahí no hay claridad. Entonces hay que ser claros. Hay que ser precisos, ¿verdad? Y entonces, fíjese, señor juez, que dentro del matrimonio procreamos 5 hijos. ¿Quiénes son los hijos? Precisión. A, B, C, ¿qué? Ok. Son aspectos que... Entonces, estoy hablando de un presupuesto procesal, una demanda redactada, como dice la ley. Otro presupuesto procesal, dirigida a un juez competente. Ustedes no pueden dirigir la demanda ante el sacerdote de la iglesia, porque eso no será una demanda judicial. Eso será una solicitud al sacerdote para ver si puede interceder, o al alcalde del municipio. Pero si se la van a dirigir a un juez porque ustedes quieren una sentencia, entonces tiene que ser ante el juez que puede conocer, no ante cualquier juez. Porque plantearla ante un juez incompetente es casi como plantearla ante el alcalde o el sacerdote. Entonces, para eso sirven las reglas de la competencia. Ustedes no pueden, voy a demandar a este señor, es un asunto civil, pero hubiera un juzgado laboral que ahí son mi amigo. No, es un juicio civil, pero había que irlo a plantear hasta Escuintla, y no, yo prefiero aquí en la capital porque que está y lo conozco más y se ve más rápido. No puedo. Yo tengo que ir ante el juez que conforme a las reglas de competencia me corresponde. Es un presupuesto procesal. Un presupuesto procesal, legitimidad, ya hablé de esto también antes, clases anteriores. ¿Quién va a ir a demandar? Pues la mamá de la novia, la mamá de la esposa va a ir a demandar el divorcio. Ella no puede. Tiene que ser la esposa, no puede ir alguien, salvo que sea representante legal y un representante debidamente acreditado. Porque si es un representante que no está debidamente acreditado, no está bien planteada la demanda. Es un presupuesto procesal la representación, es un presupuesto procesal la legitimidad, es un presupuesto procesal la capacidad. Un menor de edad va a ir a demandar, no puede, tiene que ser sus padres. Y sus padres legítimamente, debidamente representados. No puede ser que vaya a demandar, insisto, la unión de hecho, el hijo o el sobrino de quien estuvo unido de hecho, porque soy sobrino y quiero que a mi tía se le declare unidad de hecho. No puede. El derecho le corresponde a quien estuvo unido de hecho. Usted no puede ir a cobrar los daños y perjuicios del vehículo que usted va manejando si el vehículo no es suyo. Claro, si usted tuvo daños, usted personalmente tuvo daños, va a cobrarlos usted. Pero no puede ir a cobrar los daños del vehículo que no es suyo, eso lo cobrará el dueño. Es legitimidad. Pues tiene que haber tiempo. La ley habla de un tiempo. Nosotros no podemos dejar, dentro de 10 años voy a demandar, cuando me acuerde, de aquí a 20 años se me acuerde. La ley les da un tiempo. Aparecen figuras de como prescripción y... Bueno, estas faltas, esos presupuestos procesales hay que cumplirlos. Cuando usted, amiga y amigo, es oportunidad, lo emplacen por 9 días y le planteen un emplazamiento por 9 días para contestar una demanda, lo primero que tiene que hacer, perdón que aquí sí tengo oportunidad de tener algunos documentos, vamos a pensar que es un proceso, este es un proceso. Lo primero que tiene que hacer usted es analizar la demanda, revisar la demanda y determinar si cumple con los presupuestos procesales. Tiene que ver si la demanda está bien redactada, está clara y cumple con los requisitos. Tiene que ver si el juez es competente o no lo es. Tiene que ver si la que está demandando está legitimado y si su cliente también está legitimado para ser demandado. Si hay una representación, tiene que ver si la representación está bien. Si es un hecho que sucedió hace cierto tiempo, tiene que ver si se está haciendo dentro del tiempo que la ley establece. Tiene que preguntarle a su cliente si ese asunto no lo han discutido en otro juicio
o si ya se decide en otro juicio. Bueno, muchísimas cosas de estas. Porque si algún presupuesto procesal falta, usted, sin llegar hasta el 9º día de contestar la demanda, usted puede interponer excepciones previas. Las excepciones previas son medios de defensa que usted va a plantear depurando el proceso por la falta de presupuestos procesales. Voy a plantear la excepción previa de incompetencia. ¿Por qué? Porque el juez no es competente. Y entonces usted va a detener el proceso. No va a tener que contestar la demanda todavía porque está discutiendo todavía la competencia del juez. Si el juez no es competente. Vengo a plantear la excepción de demanda defectuosa, previa. ¿Por qué? Pues porque la demanda es defectuosa. Dicen uno, en una parte dice que va a demandar a Mario Estado Gordillo Galindo y en la otra dice que es Mario Estado Gordillo, ya no dije, no me acuerdo, Chacón López. Pues ahí no hay congruencia. Entonces, usted le alega al juez la falta de presupuestos procesales a través de excepciones previas y lo hace dentro de los primeros 6 días. O sea, si ustedes le notifican el día de hoy, hábiles, mañana comienza el primer día, son 3 días de esta semana y 3 días de la otra. El miércoles de la semana entrante, a más tardar, usted tendría que interponer excepciones previas. ¿Para qué? Para depurar el proceso, para corregir la falta de presupuestos procesales que según usted hacen falta. Entonces, se emplaza por 9 días, pero entre los primeros 6 días puede el demandado alegar esa falta de presupuestos procesales a través de las excepciones previas. Las excepciones previas se tramitan por la vía de los incidentes. Ustedes ya conocen la vía de los incidentes, sin embargo, pues vamos a hablar. Si yo planteo una excepción previa, hoy no voy a hablar de ellas en particular, pero ya di ejemplo de 2, incompetencia y demanda defectuosa. Si ustedes plantean una excepción previa, entonces el juez planteado el incidente tiene que darle audiencia por 2 días a la otra parte, y si el incidente es por cuestiones de hecho, hay que recibir prueba por 8 días y debe resolverse 3 días después. Este incidente, insisto, es el incidente que se refiere a cuestiones de hecho. Por eso, esta parte de en medio, donde dice, ahí dice, si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, se da la prueba por 8 días. Si el incidente fuera de derecho, esa parte hay que omitirla. Se plantea el incidente, se da audiencia por 2 días y se resuelve en 3. Este es el trámite de una excepción previa. Cuando ustedes plantean una excepción previa al primer día, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto o al sexto día, el proceso en términos generales se suspende porque hay que entrar a este proceso accesorio. Es un proceso incidental accesorio para discutir si hay competencia del juez o para discutir si la demanda es o no es defectuosa. Y el incidente de derecho, como acabo de explicar hace unos breves segundos, pues es exactamente el trámite similar, con excepción de la fase de en medio, de la fase de prueba, que no debe existir por ser un incidente de derecho. Solo se da audiencia por 2 días a la otra parte y como solo se refiere a cuestiones de derecho, se resuelve 3 días después. Este es el trámite de un incidente de derecho. Ahora, si las excepciones se declaran con lugar, pues lógicamente el proceso va a agarrar otro rumbo. Por ejemplo, si se declara con lugar una demanda defectuosa, habrá que repetir la demanda. Si se declara con lugar una incompetencia, hay que mandarlo al juez competente. Si se declara con lugar una falta de legitimidad, tendrá que comparecerle el legitimado. Entonces, eso lo vamos a explicar cuando estemos hablando ya de las excepciones. Ahora, ¿qué pasa si se declaran sin lugar las excepciones? Entonces ya tenemos que contestar nosotros la demanda. O sea, hay 2 situaciones. A ustedes los van a emplazar por 9 días. Ustedes tienen el derecho subjetivo de plantear dentro de los primeros 6 días excepciones previas aduciendo a falta de presupuestos procesales. ¿Ok? Pero pueden no plantearlas. Eso no es un requisito obligatorio. Lo que sí hay que hacer es que sepa que entre los primeros 9 días hay que contestar la demanda. ¿Cómo se suspende esa contestación de la demanda? Solo si hay excepciones, porque las excepciones paran la contestación. Pero una vez ustedes quieran contestar la demanda sin plantear excepciones o habiéndolas planteado, pues en caso de haberlas planteado, una vez les notifican que se declararon sin lugar, ustedes tienen un tiempo para contestar la demanda. Yo voy a explicar de una forma sencilla el tema de la contestación de la demanda. A mí me lo explicaron muy difícil, pero la realidad es de que la demanda usted igual que como, ahora ya no pasa eso. A mí me cuentan mis hijos que ya no pasa de esa manera, pero yo cuando era jovencito, así como ustedes,
Pues si andaba una muchacha que me gustaba y de repente quería que fuera mi novia, pues yo me le declaraba. Hoy me dicen mis hijos que no, que hoy se conocen primero. Nos estamos conociendo, dice, no sé qué significa eso. Y después de que hicieron unos besitos y todo, que ya se conocieron, entonces se hacen novios. Nunca he entendido cómo pasa eso, pero bueno. Pero esa es la moda. No, en la época nuestra no. En la época nuestra, nosotros cortejábamos a la dama y ya cuando creíamos que de repente había algún fin, nos decidíamos y le preguntábamos si quería ser nuestra novia. Y habían dos respuestas, o una afirmativa o una negativa. O me decía sí, o me decía no. Igual actuamos nosotros cuando contestamos una demanda. Si a mí me presentan una demanda, mi cliente me dice, yo no estoy de acuerdo, es una cuestión negativa. O yo sí estoy de acuerdo, es una contestación afirmativa. Entonces, la demanda, usted en los 9 días que le han dado de emplazamiento tiene para contestarla en sentido afirmativo o para contestarla en sentido negativo. Esas son las actitudes que el demandado puede tomar, pero no se me va a quedar en eso nada más, porque voy a hablar de aspectos muy particulares, porque esa actitud afirmativa o esa contestación afirmativa y esa contestación negativa puede ser, por ejemplo, en forma expresa o puede ser en forma tácita. En el noviazgo o en el intento de noviazgo, pues yo recibía una respuesta afirmativa tácita o una afirmativa expresa. Si la muchacha me decía, sí quiero ser tu novia o tu novia, era expresa. Pero si no me decía nada, pero me daba un beso, pues era tácita. Y lo mismo puede ser una negativa. Me puede decir, no quiero ser tu novia, o simplemente se da la vuelta y se va, enojada y molesta. Es tácito. Pues lo mismo puede suceder en el proceso civil. Puede existir una contestación afirmativa tácita y puede haber una expresa y viceversa. Esas actitudes afirmativas tácitas o expresas las vamos a estar viendo en el proceso, pero es bien importante resaltarles que en el juicio ordinario no hay actitud afirmativa tácita. Aquí tiene que ser exactamente expresa y se llama allanamiento. O sea, para que un juez resuelva en un juicio ordinario dándole la razón al actor porque el demandado está de acuerdo, el demandado tiene que comparecer manifestando que está de acuerdo con las pretensiones del actor. Se llama allanarse. Es un allanamiento. Y me vengo a allanar, señor juez. Y el juez va a aceptar el allanamiento y va a resolver, va a emitir todo, ya no va a haber nada, va a dictar una sentencia condenando al demandado que aceptó. Aquí no hay una aceptación tácita. ¿Pero por qué lo puse? Porque en el juicio oral vamos a ver que sí lo hay. En el juicio oral, cuando hablemos del juicio oral, van a ver ustedes que si el demandado no comparece, se le tienen en ciertos casos como que acepta. Pero en el juicio ordinario, ¿qué pasa si el demandado no comparece? Pues entonces se va a tener como que niega. Eso es en el caso de las actitudes negativas. En las actitudes negativas vamos a encontrar también una actitud tácita y una actitud expresa. La actitud tácita del demandado en un juicio ordinario es que cuando no comparece, mis estimadas amigas y amigos, se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Miren qué importante esto. Por favor, tengan presente lo que acabo de decir. Si el demandado en 9 días no llega, al día 10º se le declara, puede pedir que se declare rebelde y la demanda se tiene por contestada no en sentido afirmativo, sino en sentido negativo. ¿Por qué se debe esto? Porque aquí manejamos un principio del derecho romano, un principio muy antiguo, que normalmente manejan todos, que dice que quien demanda miente, quien denuncia miente. Estimada amiga y amigo, si usted presenta una demanda, el juez de entrada debe pensar que usted miente. ¿Cómo el juez le va a dar la razón a usted? Si usted le demuestra con pruebas que no miente. Entonces, cuando yo presento una demanda y le damos audiencia a la otra parte, y la otra parte no comparece, entonces, como el juez cree que yo miento, entonces se tiene por contestada la demanda en sentido negativo del demandado para que haya controversia. Actor afirma, el demandado no comparece, tácitamente niega, y entonces hay que abrir la prueba para que yo demuestre y convenza al juez. Entonces, en todos los juicios, como regla general, el demandado que es declarado rebelde niega en forma tácita los hechos y las pretensiones del actor. Y la otra forma es que sí comparezca y comparezca contestando la demanda en sentido negativo. Esta es otra actitud, contesta la demanda en sentido negativo.
Esa contestación negativa, pues es expresa. Su memorial dice, y comparezco a contestar la demanda en sentido negativo. ¿Qué sucede en el caso de allanamiento? Como ya les dije hace un momento, si el demandado se allana, que debe ser en forma expresa, entonces el juez inmediatamente procede a dictar sentencia. Y va a dictar sentencia declarando, por supuesto, con lugar la demanda y las pretensiones del actor, porque eso es lo que quiere el demandado. ¿Qué ventajas hay de allanarse? Me preguntará alguno de ustedes. Bueno, pues el demandado sabe que tiene la culpa, el demandado sabe que aunque pelee va a perder y si se allana no lo van a condenar en costas. Esa es la ventaja, que cuando hay allanamiento se exonera en costas procesales, mientras que si él se opone y sigue en el juicio lo pueden condenar en costas. Entonces, el demandado está de acuerdo, mire lo que está pidiendo, estoy de acuerdo, yo se lo voy a pagar. Entonces, me voy a allanar y se allana para evitar tener que ser condenado en costas. Miren, voy a la mitad más o menos de la presentación. Me interesaría utilizar más tiempo para esto. Yo voy a dejarlo acá porque yo utilizo más o menos 40, 45 minutos de explicación para no cansarles. Y el día jueves, vamos a ver nuevamente el tema, muy rápidamente las primeras partes para ir terminando ya con las horas. No estoy terminando el juicio ordinario. Quiero que quede claro. Hablé de la demanda, ya voy a hablar de la demanda de su oportunidad. Hablé de excepciones previas, en su oportunidad voy a hablar cada una de las excepciones previas. Voy a hablar en un momento, en el transcurso del día jueves, de excepciones perentorias, les voy a explicar esa oportunidad que son excepciones perentorias. Vamos a hablar también el jueves, en este trámite muy general que estoy explicando de la fase de prueba, y tenemos que entrar a hablar de la fase de prueba y de cada medio de prueba individual en su tiempo. O sea, tenemos tiempo para hablar mucho del juicio ordinario. Hoy lo que estoy hablando es una sinopsis muy general de lo que es el juicio ordinario en cuanto a su trámite. No sé si hay alguna pregunta que quisiera alguno hacer. Como les decía, vamos a dejar aquí, vamos a utilizar más o menos 40, 45 minutos de explicación. Les dejo unos minutos para que puedan preguntarme y si no, pues nos vamos a estar viendo el día jueves con la continuidad de este tema. ¿Alguna duda? Bueno, hoy pareciera que no hay, pues, y Dayan, por favor. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ¿cuál es la diferencia entre una declaración constitutiva y una declaración de condena? En la constitutiva simplemente se crea una situación nueva, una situación que no existía. Vamos a ver, un documento es legal, es válido, y un juez lo declara falso. Que este documento era válido, ahora lo convierte en falso. Eso es una declaración constitutiva. Constituye una situación que no existía. La persona era casada y el juez, mediante una sentencia, lo declara soltero. El señor no tenía hijos y mediante una sentencia el juez lo declara padre de un hijo. El hijo tenía padre y mediante una sentencia ahora ya no la tiene. Una persona era soltera y mediante una sentencia el juez lo declara unido de hecho. Esa es una sentencia constitutiva, crea una situación nueva. No se está imponiendo ninguna obligación. Al padre lo convierte en padre, al hijo le quita al padre, al unido lo declara unido, o al que estaba unido lo puede declarar soltero, al documento que era válido lo declara falso. Bueno, esa es una sentencia que crea una situación nueva. La de condena impone una obligación de dar, hacer o no hacer. Y se condena a pagar 10,000 quetzales, y se condena a entregar un vehículo, y se condena a hacer una obra de arte, y se condena a no hacer tal cosa. Esa es una sentencia de condena, la que lleva la imposición de una obligación de dar, hacer o no hacer. Me quedó claro, muchas gracias. A usted, Agar. ¿Alguien más? Ok. Bueno, entonces nos vemos el día jueves con la continuación de este tema que para mí es importante resaltarlo poco a poco y que quede un poquito más claro, así que el día jueves estaremos concluyendo. Tengan una feliz tarde.